Vamos a comenzar la tercera parte del curso, en la sesión número 3. Y primero que nada, pues quería ver cómo les fue hace 8 días con mi compañero, cómo se sintieron, cómo trabajaron. ¿Bien? Sí. Ok, perfecto. Hoy vamos a comenzar con la práctica que no se pudo culminar, o no se pudo más bien empezar hace 8 días. Y avanzaremos con el resto del temario del día de hoy. Probablemente salgamos 3:30 para reponer esa práctica, o un poquito antes, depende de cómo nos apresuremos en el desarrollo. Dentro de 8 días les comento, por favor, si tienen celular, se lo traigan, porque vamos a hacer la aplicación. Vamos a desarrollar la aplicación, vamos a trabajar en todos esos puntos, y necesitamos forzosamente que sí se les va a dar un acceso a internet, mediante una clave que tenemos, para que podamos interactuar entre la computadora y el celular y poder bajar de forma más rápida lo que viene en la aplicación, ¿va? Entonces, se los comento de una vez para que se vayan preparando en ello. Vamos a ocupar el módulo Bluetooth y la práctica dice que unos focos, pero los focos los vamos a poner nosotros. Vamos a hacer un tablerito para que ustedes puedan interactuarlos. Nada más conectan su relevador y vamos a manejar corriente alterna. Entonces, para que no tengan miedo, y pues vamos a hacer cosas más rudas, ¿no? Bueno, segundo punto, los buzzer que les dimos salieron con un pequeño defecto, ya fueron, se los vamos a reponer, fueron a conseguir otros, por eso no se preocupen. Ahorita vamos a arrancar con lo que viene siendo la práctica número 3 de la sesión 3. Ok, primero que nada, pues veamos, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hablar de actuadores análogos y de sensores análogos. Tenemos básicamente lo que son motores y sensores de diferentes gamas para medir diferentes variables. En la parte de actuadores análogos contamos con motores lineales, contamos con motorreductores, algunos que son pistones pistones eléctricos también son análogos. Hay varias cosas más, por ejemplo un foco también se considera un actuador de tipo luminoso. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver el M35, esa es su conexión, su configuración, ahorita lo vamos a utilizar. La primera patita, viéndolo de este perfil, es a donde va a ir aplicado el voltaje de 4 a 20 volts, en su caso van a aplicar 5. La parte de la entrada, que es el número 2, y la tierra, que va a ser el pin número 3, así que posicionen su sensor para que lo vayan viendo. El motorreductor que manejamos aquí en ese es un Polono de una reducción de 100 a 1, lo manejamos también nosotros aquí en la línea. Entonces es un motor de alta gama que utilizan los robots Sumo y algunos robots de combate pequeños que son de aproximadamente unas 5 libras, ¿vale? Entonces veamos, ustedes en la sesión pasada ya empezaron a ver lo que son los comandos, la configuración de la plataforma, vieron lo que son entradas y salidas digitales, muchos aspectos más, ¿no? Ya están preparados para dar un siguiente paso. Vamos a tratar temas de que se llama esta función, que es Analog Read. Analog Read está ubicado en los pines del A0 al A6 del Arduino, si lo quieren ver. Está del lado derecho, viéndolo de frente, y que la parte de la entrada del plug de alimentación está en la parte de atrás. Viene de A0 a A6. Perdón, A5, sí. Ahí viene todo lo que viene siendo el Analog Read. En el Arduino Uno solamente maneja lo que viene siendo 6 entradas análogas. En el Arduino Mega ya maneja mucho más. El Arduino Due maneja más, y el Ethernet cuenta con algunas análogas. Entonces, ahorita nosotros vamos a enfocarnos en el 1. Y como pueden ver, lee valores de un determinado pin definido como entrada análoga. Tenemos que realizar una conversión, por esto que lee de 0 a 1023. Y para algunas cosas, algunos controles de servomotores, por ejemplo, tendríamos que hacer una conversión de 0 a 255, eso significa que es el ancho de pulso. El ancho de pulso sí se maneja. Miren, el ancho de pulso es básicamente algo así. Una onda cuadrática en la cual tenemos 0 y bueno, tenemos momentáneamente 5 volts. Para que lo interprete un controlador
llámese PIC, llámese Arduino, tarjeta de desarrollo, ARM. Esto es lo más básico. Tenemos el ancho de pulso. Y su amplitud. Su amplitud ahorita la manejamos de 5 volts. Y el ancho, para lo que viene siendo las conversiones, se utilizan 255. A raíz de eso es que uno puede controlar la velocidad, la frecuencia de y luminosidad de algún foco, la velocidad del motor, puede controlar otras cosas, por ejemplo, ya en fuentes conmutadas, lo que viene siendo la parte del flyback, cómo se alimenta, se utiliza básicamente esto. Todas las fuentes conmutadas tienen un PWM. Entonces, para poder convertir una lectura del LM35, que es la temperatura, para controlar la velocidad de un ventilador, hay que realizar esa pequeña conversión de 1023 a 255, de analógico a digital. Para eso sirven los convertidores y esa función nos lo permite. Tenemos el Analog Write, que es precisamente para trabajar del PWM de una forma más rápida. Arduino nos facilita toda esa talacha de estar escribiendo mucho código, porque en un microcontrolador lo que ustedes tienen que hacer es jugarse con 3 variables, meter un rollo de cosas. Aquí Arduino lo que hace es simplemente tú le vas a meter el pin por el que va a salir el PWM y el ancho de pulso, de cuánto lo quieres, de 0 a 255, de 0 a 100, y con eso vas a modular tu velocidad de un motor o de la luminosidad de un foco. Puedes generar una escala con pulsadores, que vamos a hacerlo, de 25, 50, 75 y 100% para que vean la velocidad y cómo interactúa el motor. ¿Por qué? Porque muchos lo que llegan a hacer es le bajo el voltaje al motor para que vaya más lento, y no, ahí cometen un grave error. Lo que hacen al bajar el voltaje es bajar la eficiencia del motor. Sin en cambio, si tú controlas la velocidad, conservas esa eficiencia y regulas, así que controlas al ritmo que tú quieres. Esa es la ventaja del PWM. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo de un LED, como bueno, aquí lo pueden ver en esta parte, ¿no? Ya vieron todo lo que son las estructuras de la programación, que es in, que es void loop, void setup, todo eso, ¿no? Entonces, aquí como lo pueden ver, en esta parte, tenemos que están declarando como una variable entera LED para definir el pin número 10, que es la salida en la cual va a encender el LED. El análogo están declarando que va a ser A0, el pin que va a hacer la lectura, y valor es básicamente una variable que va a fungir como una, llamémoslo así, como si tú estuvieras salvando el programa, o sea, como una pequeña variable. Bueno, sí, variable más que nada, ¿no? Entonces, seguimos la arquitectura del programa tal y como se nos enseñaron hace 8 días. Empieza el void setup, el void loop, y dice que vas a guardar en la variable valor la parte que tú leas de la variable análoga. Entonces va a hacer una lectura analog read y va a leer, como dice, lee el pin 10 y lo asocia a una variable llamada valor. Posteriormente esa variable la divide entre 4 y con eso la manda lo que viene siendo el LED. Eso lo que hace es modificar la intensidad del LED. Cómo va a ser va a iluminar más y menos. Lo que físicamente sería conectar un potenciómetro al Arduino. El Arduino hace esa conversión de 1023 a 255 para que el pequeño LED ahora sí que varíe su luminosidad. Eso lo utilizan mucho en carteles, espectaculares, paneles, así que varias cosas, ¿no? Ok, veamos, esto es lo que vamos a utilizar para nuestra primera práctica. Es el controlador ventilador mediante un sensor LM35 que es de temperatura. Tenemos esos materiales, por favor identifíquenlos. Ok, para esta práctica vamos a utilizar 2 voltajes, 5 volts que van a ser proporcionados por su Arduino, y van a ser 12 volts que van a utilizar. De aquí de esta mesa está una fuente variable, simplemente la ajustan con la perilla, la encienden y la ajustan a 12 volts. Y tenemos aquí otra fuente, esta ya está a 12 volts fijos, ya nada más es cuestión de que lo tomemos hacia sus conexiones de aquel lado. Y si no, allá atrás hay un contacto para que se les facilite a ustedes. Se los doy.
Aquí lo van a utilizar esas fuentes, otras le vamos a enseñar cómo se van a conectar las demás cosas, ¿va? Ok, ya que tenemos todos los materiales, vamos a empezar con la práctica. Es sencilla. Primero que nada, vamos a ver el diagrama de alambrado. El diagrama de alambrado trae donde tenemos que conectar nuestros cables a los componentes externos del Arduino. Esta parte de aquí, este negro, es el relevador, solamente que estamos utilizando una plataforma que se llama FreeSync y no contiene el módulo de relevador tal y como lo tenemos nosotros. Entonces se hizo ese pequeño, pero bueno, si lo vemos, préstame tu módulo. Yo tengo este, mira, no tiene el módulo, ¿puedo abrir? Sí, va a servir de todas formas. El módulo lo que tiene es que aísla la tarjeta de algún posible corto o sobrecarga de corriente. Ajá. Porque ya tienen los diodos, resistencia necesarios para evitar eso. Además trae unos pequeños LEDs. Su módulo lo pueden ver, el de ustedes trae unos pequeños LEDs indicadores, este no lo trae. Pero en los pines de aquí, así como lo tienen, viene la serigrafía. Ahí dice que va a tierra, la entrada y el voltaje. En la parte de tierra, pues bueno, lo van a conectar a la parte negativa, donde ustedes lo pongan en su protoboard. La parte de in, que va a ser la conexión que viene del Arduino, que es del pin número 7 al relevador. Y la parte del bin es el voltaje. Y en la parte de arriba, el de en medio es el común. Igual tiene serigrafía. El que tiene un palito, así como a 45 grados, muy cerca del otro, ese es el normalmente cerrado. Creo que el de ustedes sí dice normalmente cerrado, o NC. Y del otro es el normalmente abierto. Vamos a ocupar el normalmente abierto para hacer esa configuración tal y como está ahí. En tu caso, tú tienes un relevador de a 12 volts. Creo que son 10 amperes los máximos los que manejan. Lo que tú vas a hacer es identificarlo de esta forma. Ajá. Lo vemos aquí. Este de aquí, que es el pin número 5, que es el de en medio, lo vas a conectar a lo que viene siendo tu común. Ajá. El del lado, viéndolo así, el del lado derecho, ajá, lo vas a conectar a lo que viene siendo tu voltaje de 5 volts, la alimentación de la bobina. El de acá, estos dos de acá, son los que van a las borneras, son las, normalmente abierto y normalmente cerrado. Entonces tú lo vas a activar con este de aquí. Ajá. Va a ser directo para ti la activación. Tú vas a meter el cable del Arduino a esta patita para hacer la activación. Antes de ello, lo voy a checar para que no hagas un corto o algo así, porque es fácil hacer cortos con estos, ¿vale? ¿Dónde puedes apoyarlos en caso de que tengan dudas? ¿Sí? Si tienen dudas, también mi compañero Manuel se las puede resolver. Para que sea una mayor idea de lo que vamos a hacer, una forma rápida y eficiente de saber cómo conectar un relevador es bueno, checando la continuidad de las bobinas. Entonces lo que hacemos es esto. ¿Me permites tu relevador? ¿Quién dice si va la alimentación de la bobina? Sí, ¿Tomas tu relevador? Si este es el común, vas a checar cuál es con el que haga continuidad, va a ser el cerrado. Aquí está el cerrado. Y aquí está el abierto. Entonces, cuando tú lo activas la bobina, este se va a cerrar, entonces vas a tener continuidad y se va a abrir aquí el circuito. Así es como funciona el relevador. Bueno, ese es en tu caso. En el caso de aquí, de este módulo, lo que hace, lo metemos aquí en medio y checamos. Entonces aquí tiene el normalmente cerrado de este lado y el normalmente abierto del lado derecho. ¿Ok? Para que vayan conectando. ¿Vale? Lo que pasa es de que, como les comento, FreeSync no maneja. Al final del curso, bueno, antes de que lo terminemos obviamente,
Les voy a enseñar un poco de cómo utilizar la plataforma de FreeTeam para que ustedes empiecen a apoyar a desarrollar sus proyectos y puedan simularlos en esa plataforma. Esa plataforma maneja componentes de Arduino, de SparkFun, de Intel, ARM, microcontroladores y algunos Raspberry también, ¿verdad? Raspberry, y ocupa componentes como LEDs, relevadores, motores, sensores. Entonces es una plataforma que te deja diseñar el diagrama de alambrado, tu diagrama eléctrico electrónico y además tu circuito en PCB para que tú lo puedas realizar. Te puede generar también los códigos G para que tú lo maquines o en CNC. Es la ventaja que tiene FreeTeam, es muy, la verdad es gratuito. Se los vamos a proporcionar el día del sábado siguiente para que ustedes aprendan a moverlo. No es difícil, la verdad, es muy sencillo, muy interactivo. En un día, si se dedican, lo manejan y lo aprenden como expertos. Es muy fácil esa parte. Ok. Aquí, como pueden ver, toman lo que viene siendo positivo o negativo. En el caso de ustedes solamente algunos tienen una línea. Ajá. Te lo voy a dibujar el tuyo. Ajá. El tuyo es cuadrado. Ajá. Internamente tenemos esto. ¿De aquí ese día no viene? O sea, aquí es una sola línea y luego aquí viene. O sea, son tres elementos. Sí, aquí está las cosas. Porque luego muchas veces dicen, entonces, ¿dónde lleva nada más esta? ¿Se llevaría esta? Sí, mira, es uno, dos, internamente eso es un relevador. Lo que hacemos al energizar con 5 volts es excitar la bobina de tal forma que esta parte de aquí va a rotar hacia su lado contrario. Por lo tanto va a cerrar el circuito. A eso se le llama normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Vale? Es como lo debes de conectar. Entonces el 7 donde van los 5 volts. Aquí lo vas a mandar al pin 7. Ajá. Normalmente abierto lo vas a mandar al ventilador. Que el ventilador es un inductor. Ok. Es el ventilador. Y aquí el ventilador lo aterrizas a tierra con la fuente de 12 volts. Ajá. Aquí a que es el común le vas a meter los 12 volts. Lo que pasa es de que un relevador lo puedes activar con un flanco alto o un flanco bajo. ¿A qué me refiero? A 5 volts o con 0 volts, que es conectarlo directamente a tierra. Pero todo depende de tú cómo lo configures y cómo lo quieras utilizar. Ahorita lo vamos a utilizar con 5 volts para que sea una expresión más rápida. De lo contrario, lo que tú tendrías que hacer es activarlo aquí con 0 volts y modificar en tu programa que cuando el sensor detecte eso, no aviente un 1, sino aviente un 0 y conectar los pin a esta entrada de aquí. ¿Vale? Así es como va a funcionar. Se pueden dar cuenta que los módulos cuentan con un optocoplador, que es este pequeño dispositivo. En el de ustedes es montaje superficial, pero lo que hace es proteger toda la corriente inductancia que se genera al electrizar una bobina y del actuador, para que no dañe el microcontrolador o el Arduino en este caso, nosotros, ya que de lo contrario la verdad es que se queman muy fácilmente. Muchos lo que recomiendan es ponerle en paralelo a lo que viene siendo la parte de utilizar la bobina del relevador, un diodo rectificador, un N407 o un N4001, dependiendo de los voltajes que manejen. Pero ya viene muy protegido. Los que tienen ustedes ya vienen protegidos para que si llega a pasar los 10 amperes de consumo de corriente, lo que hace es que se truena el octocoplador y ya deja de funcionar esta parte y ya no daña tu Arduino. Entonces simplemente basta con desoldar esta pieza, soldarla de nuevo, y ya otra vez lo tienes listo. Vamos a explicar paso a paso cómo se va desarrollando eso. Se los pongo ahí básicamente para que sirva de guía, pero no para que literalmente lo copiemos. Ajá.
Porque si no, ¿qué chiste tiene que vengan a aprender a programar si no voy a volver a copiar? Entonces vamos a analizar sentencia por sentencia, ¿no? Lo que hace ese programa está declarando float. Float se refiere a que vamos a declarar una variable como flotante. Hasta ahí todos vamos bien. Cualquier duda me dicen, me detengo y lo explicamos, ¿ok? Va a declarar tres variables como enteras, que es la parte del ventilador, que es el pin número 7, en la parte del LED, que va a ser el pin número 2, como lo vimos en la conexión, y el de temperatura, el pin del sensor de temperatura. Ok, posteriormente vamos a pasar a lo que es la declaración de nuestros pines, cómo van a estar, como salidas o como entradas. Tenemos el pin mod que va a colocar al ventilador como salida, ¿no? Igual de misma forma, el LED lo va a poner de salida. Ahora sí, vamos con la estructura de nuestro programa, ¿no? Que es la parte del void loop, lo que se va a repetir siempre. Es lo que quiere decir el void loop. Entonces, ahí nos dice que la temperatura va a ir guardada en una variable que va a ser leída por la parte de nuestra sentencia análoga, analog read. En palabras en español, lo que va a hacer, va a leer el puerto A0 del microcontrolador y va a determinar qué es lo que tiene. Va a leer eso, qué cantidad de información, qué número de bits son los que contiene. A raíz de ello, utilizamos una pequeña formulita. Es multiplicar la temperatura por 5 volts, que son los que estamos utilizando de referencia, por los 100 grados máximos que aguanta ese pequeño sensor que en forma de transistor, y lo dividimos entre 1024, que es el máximo número de bits que va a leer el puerto análogo. ¿Okay? ¿No era el 1023? No, 1024. Perdón, sí, me equivoqué. ¿Cuenta el 0 también? Sí, pero es 1024. ¿24? Las memorias, por ejemplo, ahí lo vamos a ver. Las memorias de 1 giga, realmente lo que te dan es esto. Pero dice el mercado, si yo te doy 1024, te estoy regalando 24 megas. ¿Qué hacen? Se va a dar el número inferior siguiente. Bueno, el inferior sí, que es 992, creo que me parece ser. Entonces no tienes 1 giga, tienes megas nada más. Realmente, si ustedes compran una memoria de 16 gigas, le están dando como 14, porque es el inferior inmediato. Es la estrategia que manejan, así que las grandes empresas para no perderlo. Pero bueno, en nuestro caso no queremos perder, ¿no? Vamos a hacer eso. Estos números que son conversiones binarias, por eso van de 0 a 1024. Manejamos lo que viene siendo nuestras 8 bits. Y el número de iteraciones máximas para ahora sí que sacar nuestro 1, 2, A, B, C es 1024 para cumplir los caracteres. Entonces, a raíz de ello, nace esa conversión de análogo digital. Entonces, más o menos se me van entendiendo. Sí, estás haciendo ahí mismo la conversión del analógico al digital. Exactamente, es lo que te permite hacer el Arduino. Convertir una señal de este tipo convertir una señal en una gráfica que viene algo así, porque es lo que lee fluctuaciones, y lo está convirtiendo en esto. Aquí va escalado a n cantidad de voltaje, ¿sí? De aquí a 0 volts. Pero lo que hace es hacer esto. Esto se interpreta como bits. Y esto es una fluctuación, entonces varía todo el voltaje. En milivolts, ese sensor, cada 10 milivolts representan 1 grado Celsius. Por eso es que lo tenemos en Celsius. En Fahrenheit son 12 milivolts.
Entonces, ¿sí me entendieron cómo funciona ese sensor? Hasta ahí. Nada más el 5, porque era. El 5 es el voltaje de referencia que le metimos. Les comentaba que ese sensor funciona de 4 a 36 volts. Nosotros para ahora sí que tenerlo más compacto utilizamos referencia a los 5 volts. Si queremos utilizar referencia a los 36 volts, ahí los metemos para que precisamente esa conversión en los milivolts se vean reflejadas ahí. Es decir, 5 volts equivaldría a cuántos grados. A 100 grados. Ah, correcto, por eso. Por eso están ahí los 5 volts y los 100 grados máximos que aguante este sensor. Ok, vamos a la siguiente sentencia, ¿no? Ya vieron lo que son tiempos, cómo declarar una pausa, un delay, ¿no? Y son 100 milisegundos. Ahora vamos a condicionar nuestro proceso. Cuando la temperatura sea menor o igual a 25 grados, es cuando se va a activar se va a activar el LED y el ventilador se va a apagar. El LED ustedes lo pueden implementar, a lo mejor hacer una pequeña incubadora, ponen su huevito ahí y con eso van a controlar la temperatura de su huevito, ¿no? Entonces, cuando el huevito empiece a estar frío, va a prender su lámpara, que la lámpara debe ser de tipo LED o incandescente para que siempre esté calientito. Entonces, es lo que va a hacer, pero tampoco te puedes pasar de calor. Entonces tienes que meterle un pequeño ventilador para que refrigere el sistema. Eso es muy ocupado en lo que viene siendo el cultivo hidropónico, en los invernaderos, en muchas empresas lo utilizan para aclimatar las oficinas y que tengan un mayor rendimiento del personal. Entonces ahí más o menos están viendo a dónde pueden implementar ese sistema. Se le simula ese calefactor, bueno, el calefactor y el ventilador. Exactamente. O pueden empezar a calentar, no sé, NX cosa, o por ejemplo, un caso real que van a encontrar en Gillette. Ese circuito lo utilizan aquí. Lo que hace Gillette, en un recipiente, colocan aquí abajo una resistencia eléctrica. En este caso es a 220 volts. Le meten aquí un termopar, que es básicamente un sensor similar de temperatura. Un termopar es más o menos así. Bueno, hay módulos, son como una trepita de metal y luego vienen sus cables. Le conectan aquí el sensor. Este está dividido a la mitad hasta esta zona. Aquí tiene un tubo. Lo que hacen es meter agua a cierta temperatura y meten el líquido espumoso para generar lo que es la crema de afeitar. Lo que hace es controlar la temperatura de este sistema mediante el termopar y se le adecua un pequeño ventilador en esta zona y en esta zona para ver cuál de los dos lados es el que tiene mayor calor o menor calor, porque teóricamente la distribución del calor debería ser pareja, teóricamente, pero no lo es por las propiedades del metal o del recipiente. Entonces, ingresa aquí, por el calor empiezan a tener una reacción química, se unen y sale nuestra crema de afeitar. Si quieren hacerlo en casa, también pueden, se ahorran un paro. Entonces, así es como se hace este proceso. Es interesante, solamente que ustedes le meterían una resistencia de 110 volts y lo harían en un recipiente, un tipo bowl, así chiquitito, para nada más ustedes. Es un tip, ¿no? Se lo sepan. Entonces, ya supieron usar lo que es la sentencia IF, ¿no? ¿Cómo es su estructura? Solo pasa eso, va a ser. Vamos a recordarlo. Es if, condición. Disculpen mi letra, pero la verdad es que muy feo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué va a pasar? Y después viene de lo contrario, que es el else. Si no, o de lo contrario, como quieran llamarle, que pase esto. A raíz de ello, los programadores se dieron cuenta que si utilizamos varias if, ya se llaman if anidada.
Ajá. Bajo ciertas condiciones, que eso viene simulando a una estructura de bucle como un switch. Ajá. Entonces aquí es ya cuando se ponen a llorar los programadores porque ya no saben ni dónde van los corchetes. ¿Ok? Entonces, digamos, a lo que va a hacer es, va a escribir en la salida digital LED un valor alto que se llama high. A la salida vamos a tener entre 3.3 volts y 5 volts de acuerdo a la alimentación que le estemos proporcionando al Arduino. Como tiene una toma directa de la computadora, va a tener 5 volts, pero si deseamos meterle una toma externa menor a 5 volts, lo va a manejar como 3.3 volts. Si le metemos 12 volts como entrada externa, como lo permite el Blue, va a tener sus 5 volts, efectivamente, con mayor amperaje, eso sí. Ahí lo pueden ver. Ajá. Lo declaró. Ahora, también dice que escribió una parte digital en la cual el ventilador lo mete en un estado bajo, que se llama low. Ahí está, lo pueden ver. Es muy importante que nunca olviden el punto y coma para compilar, porque es la pauta que hace entre sentencias. El compilador lo que te va a hacer y te dice, ¿sabes qué? Yo te lo leo, pero te lo leo paso a paso, ¿vale? Yo no puedo leértelo todo de trancas, no sé interpretarlo. Entonces, por eso utilizan el punto y coma muchos compiladores, no todos. Algunos ya tienen unos sistemas muy avanzados que ahorran fatiga. Entonces, si ustedes desean en la escritura de su programa escribir un comentario de lo que están haciendo, le van a poner un asterisco y 2 barritas adelante de la sentencia. Ajá. Digamos así. Tengo el deadline. Ajá. Tenemos a 100 milisegundos. Escribimos el punto y coma. Ajá. 2 y le ponemos aquí que es tiempo, ¿no? ¿Sí? Y lo cerramos con esto. ¿Ok? Si desean agregar comentarios. Si un día lo quieren repasar o memorizar. Ajá. Así lo vamos haciendo. Ahora, como vimos en la sentencia IF, dice que de lo contrario, está diciendo que si el voltaje, la temperatura es mayor a 25 grados, lo que va a proceder es encender el ventilador para refrigerar el sistema y apagar nuestra luz incandescente, en este caso es el LED, lo que va a apagar. Entonces, si gustan irlo viendo, es muy importante el orden de cómo van los corchetes. ¿Por qué? Porque puede interpretar de que, ok, aquí termina la sentencia if, pero si no se lo ponemos, va a marcar el primer error, porque está creyendo que el if es infinito, que no tiene un término. Entonces, tienen que ver eso, checar en la programación. Es muy importante los corchetes, puntos, punto y coma, todos esos pequeños detalles, porque de lo contrario no van a saber cuál es el error de compilación. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Entonces, si desean escribirlo, lo pueden cambiar. En el caso de todos, a excepción de Fernando, van a invertir aquí le van a poner high y aquí le van a poner low. ¿Por qué? Porque ese módulo de relevador está configurado para activarse con un estado bajo. Entonces van a invertirlos. En tu caso lo dejas tal cual, high y low. Si quieren utilizar unas variables del ventilador, si quieren una sugerencia, si no, pueden utilizar cualquier variable, A, B, C, para acabar más rápido. Muchos programadores hacen eso, o otras personas que son más estructuradas escriben tal cual para saber de qué estamos hablando. Después ya no sabes si qué es la autónoma, qué es tanta cosa que le metiste. Entonces, por favor, el primer punto, siempre antes de declarar las variables, es fijarnos si existe una librería del compilador. Primero van las librerías. Siempre van las librerías primero. En caso de que sean necesarias, obviamente. Por ejemplo, cuando hablamos de cadena de caracteres, tienen que poner su librería. O cuando van a hablar de
Lógica matemática, ponen su librería mat, o la otra que se llama stdio.h, también para que la pongan. Strain también tiene su propia librería. No, hay muchas librerías, bastantes. En el caso de Arduino, maneja muchas librerías igual, solamente que esas tienen nombres específicos. Por ejemplo, hay una que se llama Servo. Para la LCD hay una que se llama LCD Liquid Crystal, ¿no? Liquid Crystal. Para los que son las pantallas touch es una que es TFT. Para lo que es controlador vía inalámbrica con Wi-Fi también tiene su propia. Ethernet tiene su propia. Hay varias librerías, ¿no? Hay infinidad. Ya la gente incluso se dedica a hacer librerías. Una librería no es más que un programa así, sin una librería, y lo compilan y lo guardan en formato librería, una extensión .h. Es lo que hace. Es una librería básicamente un subprograma que te va a permitir analizar lo demás y te va a ahorrar código. Defectos de las librerías hacen que tu programa pese más. Ajá. Muchas veces muchos programadores avanzados recomiendan no hagas copias de librerías y a rifarse todo el programa así, porque ocupa menos memoria. Entonces, ¿te puedes poner el programa en la parte de arriba, por favor? sigamos. Avanzar, ¿no? Tenemos la siguiente práctica, porque ya nos retrasamos bastante, nos tomamos más de 1 hora para hacer esta práctica, voy a ser más rápida, pero bueno, vamos empezando. Esta práctica es mucho más rápida, es un control de PWM para un motor de corriente directa a 5 volts. Vamos a utilizar esos materiales, que ven ahí a continuación. ¿Sí? Vamos a igual forma generar nuestro diagrama de alambrado. Es mucho más sencillo. Vamos a utilizar 4 pulsadores de los que tienen ustedes, un motor de DC y el Arduino, unas 4 resistencias, ¿vale? Como pueden darse cuenta, el motor está conectado directamente al Arduino. Cuando se utiliza un motor sin carga, no hay mucho inconveniente en conectar directamente al Arduino, pero si lo van a meter acoplado a un sistema de transmisión o algo así, tienen que forzosamente generar una etapa de aislamiento, puesto que de lo contrario se puede dañar el Arduino e incluso su puerto USB. Como pueden ver, en este carrito de aquí tiene un sistema de aislamiento, el cual está generado por unos pequeños chips que están en la parte de abajo de la tarjeta. De igual forma, este trae su pequeña etapa de aislamiento, y acá contiene varios drivers con sus disipadores que permiten ese aislamiento entre la parte controladora y la parte de potencia. Pero tal, como nada más va a ser un motor que va a girar, vamos con esa velocidad, no hay ningún mayor inconveniente, ¿ok? Entonces, para que lo vayan conectando. Ok, vamos a analizar de igual forma, sentencia por sentencia. Declaramos varias variables. Ahora sí que varias variables. Entre ellas, determinamos que una de ellas se va a llamar motor, que es la salida de PWM en el pin número 3 de la parte digital. Y una variable velocidad, que es la que va a almacenar nuestro estado. Vamos a utilizarla. Estado 1, 2, 3 y 4 son la parte de entrada de cómo lo vamos a tener ahorita. Vamos a tener un estado lógico 0 para arrancar el sistema. Como pueden ver, en el pin mod 4, 5, 6 y 7 están marcados como entrada, que es donde van conectados
pequeños pulsadores. Posteriormente, como salida, tenemos el motor. Ajá. Donde está, vamos a ver la configuración del PWM. Ahora sí, vamos a arrancar con nuestro void loop. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno, el void loop, como habíamos mencionado, es lo que se va a repetir de forma continua. Aquí lo que se hizo, en este caso, es declarar una variable llamada PWM. Ajá, y la llamaron 0. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos colocar nuestro primer estado o que nuestro motor arranque desde 0, que no almacene nada. Ajá. Eso se pudo haber puesto también en la parte superior, donde se crean las variables, o también existe esa forma de que durante el proceso de elaboración del programa, en la parte interna, se genere esa variable. Ajá. Cualquiera de las dos formas es correcto, de acuerdo a ustedes cómo se acomoden en la programación. Yo les recomiendo que lo pongan en la parte superior para que ahí tengan y conocimiento de todas las variables donde están, una ubicación más rápida. ¿Ah? Bueno, en este caso podemos ver un caso especial, un caso distinto, en el cual ya declaró que el estado 1 va a leer el pin número 4, que es digital, para saber si va a entrar un 1 o un 0. Y lo condiciona. Lo condiciona. Si es 1, sí, ahí está. Si condiciona ahora sí que la entrada como un 1 al pulsarlo, va a entrar un 1 lógico a lo que viene siendo nuestro Arduino. Le va a decir que va a girar a unas revoluciones de 64. ¿Eso qué nos quiere decir? Si estamos diciendo que nuestro ancho de pulso es 255, y yo quiero una eficiencia de 1/4, que es el 25%, pues lo dividimos entre 4, ¿no? Entonces por eso es que se colocó el 64. Ustedes ponen PWM igual a 64 o pueden poner PWM, que es que sea igual a 255 entre 4. También pueden ponerlo de esta forma, para que ustedes vayan viendo que hay diferentes formas de colocarlo. No siempre va a ser como lo estoy diciendo yo, hay muchas, ¿no? Es una forma, podemos sacar tu ciclo for, no sé, hay más cosas, ¿no? Pero ahorita de forma sencilla es esto. Posteriormente dice que va a hacer una pausa de 100 milisegundos y va a volver a checar todo el sistema. Todo el sistema lo va a checar, pero como tiene declarado por el momento un 64, está puesto en esa salida, va a trabajar a esa velocidad hasta que algún otro interruptor sea oprimido y cambie la velocidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me han entendido? ¿Sí? Ok. Es lo que hace ese programa. Posteriormente checa el estado 2, que es el pulsador número 2, y ese va a trabajar a la mitad de la eficiencia, hacia el 50%, después el 75% y a máxima velocidad, ¿ok? Vamos a compilarlo, escribanlo y vamos a checar su funcionamiento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Van bien? ¿Van entendiendo? Ya vieron cómo se utiliza también el PWM, ¿no? Se coloca en un pin digital. Pero el PWM, dado que es una variación de frecuencias, para colocarlo nosotros en ese pin se tiene que escribir analog write. Analog write, precisamente, ¿por qué? Porque Arduino está interpretando de que obviamente nosotros conocemos que es una señal estructurada, o una señal lo más pulcra, ¿no? Entonces estamos hablando de que va a ser esto. Dado que es una señal y como vemos tiene variaciones, por eso se tiene que escribir como un analog write. Si fuera un digital, estaremos diciendo que va a ser esto, una línea, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien?
Entonces, ¿qué pasa con el ancho de pulso, el PWM? Cuando yo lo trabajo al 25%, lo que estoy haciendo es acortar este ancho y ampliar el tiempo así que de apagado. Ahí. Lo acorto, lo amplio. ¿Qué pasa cuando lo trabajo al 75%? Crece un poquito más, ¿no? No al 100%, pero y se empieza un poquito más largo esto. Así, hasta que lleguen simétricos, que es el 100%. Van a encontrar ustedes algún día una señal así. Para hacer un reloj, un temporizador, una activación mediante ciertos milisegundos, el parpadeo, no sé, una luz estroboscópica, todo este tipo de cosas pueden encontrarlas, ¿no? Entonces, si la ven, podrían ir desarrollando su programa, ya lo hemos hablado. Recuerden, pueden poner las variables que ustedes gusten, estructurarlo como ustedes se acomoden. Entonces, hemos visto el if. Hay otra forma, ¿no? Está el switch. Podemos utilizarlo en este caso porque tenemos 4 casos distintos. Utilicemos el switch cache y lo vamos poniendo, ¿no? Llamando mediante el pulsador. ¿Ok? Entonces, ¿me avisan?